Cruzó la frontera en la oscuridad con 3 hijos de la mano y solo $40 en el bolsillo. No sabía inglés, no tenía papeles y no tenía ningún plan, excepto uno: que sus hijos no repitieran la vida que ella había tenido. Esta no es solo una historia de inmigración, es la historia de cómo una mujer descubrió su propio valor, cuando nadie más podía verlo. Hoy, a los 48 años, sus 2 hijos mayores están en la universidad, y Elena tiene el doble de ingresos de lo que jamás imaginó ganar en su vida. No porque tuvo suerte, no porque alguien la ayudó, sino porque aprendió que el miedo no desaparece, pero que se puede caminar con él. Quédate hasta el final, porque hoy te tengo preparada una música especial que va a tocar tu corazón. Elena nació en Michoacán, en un pueblo donde las mujeres tenían 2 caminos: casarse joven o irse, y Elena se casó joven. Tenía 17 años cuando conoció a Rodrigo. Rodrigo era guapo, trabajador, y tenía lo que para Elena en ese momento parecía suficiente: presencia. Alguien que llegaba, porque su padre nunca había llegado, o llegaba tarde, o llegaba distinto de cómo salía. Rodrigo, en cambio, llegaba siempre, y eso, para una chica de 17 años criada con ausencia, era todo. Se casaron cuando Elena tenía 18. Su primera hija, Valeria, nació cuando tenía 19. Luego llegó Andrés. Luego llegó Camila, 3 hijos en 5 años. Y Rodrigo, que había llegado siempre al principio, empezó a llegar cada vez menos. No desapareció de un día para otro. Esas cosas casi nunca pasan así. Fue gradual. Primero llegaba tarde, luego llegaba distinto, luego había días en que no llegaba. Y cuando llegaba, traía consigo algo que Elena no sabía nombrar todavía: un olor, una distancia, una forma de mirar que atravesaba todo sin ver nada. Elena tenía 24 años y 3 hijos cuando entendió lo que era ese olor. Y cuando lo entendió, algo en su vida se reorganizó de golpe. No de tristeza, de claridad. Porque Elena era muchas cosas que el mundo no había reconocido todavía, pero cobarde no era. Durante 2 años intentó sostener lo que quedaba, por los niños, por la familia, por no darle razón a los que habían dicho que era muy joven para casarse. Pero había noches en que Elena acostaba a los 3, apagaba la luz y se sentaba en el piso de la cocina a hacer una sola pregunta en silencio: ¿hasta cuándo? Y la respuesta siempre llegaba desde el mismo lugar, desde la imagen de Valeria mirando a su padre llegar así, desde la imagen de Andrés aprendiendo que los hombres se van, desde la imagen de Camila creciendo en una casa donde el miedo tenía nombre pero nadie lo decía en voz alta. Hasta ahí, hasta ese momento. Elena tenía 27 años cuando tomó la decisión. No se lo contó a nadie primero. Guardó dinero durante 8 meses, de a poco, escondido en un sobre dentro de un libro que Rodrigo nunca había abierto. Y una mañana de marzo, mientras Rodrigo dormía, preparó 3 mochilas pequeñas y les dijo a sus hijos que iban a hacer un viaje. Valeria tenía 8 años, Andrés tenía 7, Camila tenía 5. Ninguno preguntó a dónde, porque los 3 ya sabían, sin que nadie lo dijera, que de donde estaban no se podía seguir. Los 2 años que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Elena hasta ese momento, porque Elena todavía no sabía que los años más difíciles estaban por venir. Vivir en casa de su madre con 3 niños pequeños es una cosa cuando hay dinero. Cuando no hay, es otra completamente diferente. La casa de su madre tenía 2 cuartos. Dormían Elena y los 3 niños en uno, su madre en el otro. No había espacio para el orgullo ni para la privacidad. Había espacio para lo necesario y nada más. Elena encontró trabajo en una tienda de telas al tercer día de haber llegado. No porque hubiera mucho trabajo disponible, sino porque Elena era de las personas que no esperan, que preguntan, que tocan puertas, que preguntan de nuevo. El dueño de la tienda la contrató por una razón simple. Le dijo: usted fue la única que llegó y preguntó si necesitaba ayuda en vez de esperar a que yo pusiera un letrero. Elena no lo tomó como cumplido, lo tomó como información. Que la actitud de buscar, de no esperar, de moverse, era algo que distinguía. Guardó esa información. La usaría años después. Vivió en casa de su madre en Michoacán con los 3 niños. Su madre la quería, pero también la juzgaba.
Le decía que había cometido un error al irse, que debió aguantar, que las cosas se arreglan con paciencia, que el matrimonio es para siempre. Elena escuchaba, asentía y seguía buscando trabajo. Encontró trabajo en una tienda de telas, ganaba lo suficiente para comer, para los útiles de los niños, para el transporte, no para más. Y había semanas en que ni eso. Fue en esas semanas cuando Elena empezó a escuchar de la frontera. No como plan, al principio como rumor, una prima que se había ido y mandaba dinero. Una vecina cuya hija trabajaba en California limpiando casas y ganaba en un día lo que Elena ganaba en una semana. Elena escuchaba esos rumores con una mezcla de atracción y terror. Atracción porque el número era real. Terror porque ella sabía lo que significaba cruzar sin papeles. Lo sabía por las historias que llegaban de vuelta, las que llegaban completas y las que no llegaban. Pero el dinero de la tienda de telas no alcanzaba, no de la manera que necesitaba alcanzar. Valeria necesitaba zapatos nuevos. Andrés tenía una infección en el oído que requería medicamento. Camila había crecido de la ropa de invierno. Elena hacía los cálculos todas las noches con el mismo resultado. No alcanza, no alcanza. Y entonces empezó a escuchar de la frontera con más atención, no como rumor, como posibilidad. Una posibilidad aterradora, pero posibilidad. Durante 6 meses Elena hizo lo que hacía siempre con las decisiones difíciles. Las giró desde todos los ángulos. Las midió. Las puso frente al espejo. ¿Y si me pasa algo en el cruce? ¿Y si llego y no encuentro trabajo? ¿Y si mis hijos crecen sin mí? ¿Y si me quedo y dentro de 10 años sigo exactamente aquí? Esa última pregunta fue la que decidió todo. ¿Y si me quedo y dentro de 10 años sigo exactamente aquí? Elena no podía vivir con esa respuesta. Tenía 29 años. Y cruzó. El cruce duró 3 noches. 3 noches caminando sin saber si iban a llegar. Elena no habla de él con detalle. Solo dice que hubo un momento, en la segunda noche, caminando en la oscuridad con Valeria de su mano y Andrés y Camila detrás, en que pensó que no iba a poder, que el cuerpo no iba a aguantar, que el miedo era demasiado grande. Y entonces Valeria, que tenía 10 años, apretó su mano y le dijo algo al oído que Elena recuerda palabra por palabra hasta hoy. Mamá, tú puedes. Yo sé que puedes. Una niña de 10 años, en la oscuridad, diciéndole a su madre lo que su madre siempre le había dicho a ella. Elena siguió caminando. Llegaron al otro lado al amanecer del tercer día, sin dinero, con $40 que quedaban de los ahorros del sobre, sin saber a dónde ir, sin hablar inglés, sin papeles, con 3 hijos y el amanecer de un país que no la había invitado. Los primeros meses en los Estados Unidos fueron una acumulación de humillaciones pequeñas y grandes. Humillaciones que Elena nunca había esperado, porque nadie te dice, antes de cruzar, cómo se siente realmente. Te dicen que es difícil, te dicen que hay que trabajar, pero no te dicen cómo se siente entrar a un supermercado y no poder leer ningún cartel. No te dicen cómo se siente cuando alguien te habla rápido en inglés, y tú asientes aunque no entendiste nada, porque asentir parece más seguro que mostrar que no entiendes. No te dicen cómo se siente la primera vez que alguien se dirige a ti con una paciencia exagerada, como si fueras niña, como si el idioma fuera inteligencia. Elena aprendió a nombrar esa sensación, la invisibilidad elegida, hacerse pequeña para pasar desapercibida. Muchos inmigrantes aprenden algo que nadie enseña en ningún libro. Aprenden a volverse invisibles para sobrevivir, a ocupar menos espacio, a no hacer ruido, a existir sin que nadie tenga razón para notar que existen. Elena lo aprendió sin darse cuenta, y lo practicó durante años, hasta que entendió que esa habilidad de hacerse pequeña era exactamente lo que tenía que desaprender, para no dar motivos, para no existir más de lo necesario en un país que no te había invitado. Y sin embargo existía, cada mañana a las 6, con su cubeta y sus productos, haciendo el trabajo, con las manos que sabían hacer lo que necesitaban hacer aunque la boca no encontrara las palabras. Elena vivía en un cuarto que compartía con otras 2 familias en Los Ángeles. 8 personas en un cuarto, un solo baño,
Una cocina que olía a 4 países al mismo tiempo. Encontró trabajo limpiando casas por recomendación de una paisana. Cobraba en efectivo. No preguntaba, no le preguntaban. Trabajaba 6 días a la semana. Mandaba dinero a su madre para los niños, que se habían quedado en México mientras Elena estabilizaba. Eso fue lo más difícil. No el trabajo, no el cuarto compartido, no el inglés que no entendía. Lo más difícil era una cosa específica que llegaba todos los domingos a las 7 de la noche, la hora de la llamada. Elena tenía un teléfono de prepago que recargaba los viernes, siempre la misma cantidad, calculada para alcanzar exactamente una semana de llamadas. Domingo a las 7 llamaba a su madre, y su madre le pasaba a los niños uno por uno. Primero Valeria, luego Andrés, luego Camila. Elena memorizó el orden de las voces de sus hijos al teléfono. Cómo respiraba Valeria antes de hablar, siempre como preparándose. Cómo Andrés metía chistes aunque estuviera triste, siempre intentando aligerar. Cómo Camila al final de la llamada decía, «Buenas noches, mamá», en el tono exacto de una niña que no quiere llorar y está llorando igual. Elena esperaba que Camila colgara. Luego ponía el teléfono boca abajo en la cama y se quedaba mirando el techo del cuarto compartido con otras 2 familias. Sin llorar. Porque si lloraba no iba a poder levantarse al día siguiente a las 6. Y tenía que levantarse. Así que no lloraba. Guardaba eso también. Lo más difícil fue colgar el teléfono después de hablar con Valeria. Escuchar la voz de Valeria decir «Buenas noches, mamá», y saber que estaba a 3,000 kilómetros. Y que no podía hacer nada para acortar esa distancia excepto trabajar. Así que trabajaba, 6 días a la semana, 10 horas por día, con las manos que aprendieron a conocer las casas ajenas como si fueran mapa. ¿Qué tipo de piso necesitaba qué producto? ¿Qué superficie era delicada? ¿Y cuál podía aguantar presión? ¿Qué señoras pagaban a tiempo y cuáles inventaban excusas? Elena aprendió todo eso en el primer año. No porque alguien se lo enseñara, sino porque observar era la herramienta que tenía cuando el idioma no alcanzaba. Había una señora, la señora Patricia, que vivía en Pasadena. Elena llegó a su casa por recomendación de otra clienta que se mudaba. La señora Patricia tenía 62 años. Era maestra de universidad retirada y tenía una biblioteca con más libros de los que Elena había visto juntos en su vida. La primera vez que Elena limpió esa biblioteca, se detuvo un momento frente a los estantes. No para leer, para mirar todos esos libros juntos como si fueran una sola cosa enorme. La señora Patricia la vio detenida y le preguntó si le gustaba leer. Elena dijo la verdad. Le gustaba, pero no había tenido tiempo ni libros. La señora Patricia sacó uno del estante y se lo dio. Dijo, «Lléveselo. Cuando lo termine, me dice qué le pareció y le doy otro». Elena se llevó ese libro. Lo leyó en 3 semanas, de noche, cuando los niños dormían. No entendió todo, pero entendió suficiente para saber que el mundo era más grande de lo que le habían dicho. Devolvió el libro. La señora Patricia le dio otro. Y así empezó algo que Elena describe hoy como su segunda educación. La educación que nadie le había podido dar cuando era joven. Y que llegó en la biblioteca de una señora en Pasadena, entre cubetas y libros prestados. Fue en esa biblioteca donde la señora Patricia le dijo algo que Elena no esperaba. Casa grande. Familia educada. 2 perros y 4 hijos en la universidad. La señora Patricia era diferente a las otras. La miraba cuando le hablaba. Usaba su nombre. Le preguntaba cómo estaban sus hijos. Un día, después de 6 meses de trabajo, la señora Patricia le dijo algo que Elena no esperaba. Le dijo, «Elena, usted trabaja mejor que nadie que he tenido, y merece ganar más». Y le aumentó el pago sin que Elena lo pidiera. Elena llegó a su cuarto ese día y lloró. No de tristeza, de algo que tampoco sabía nombrar todavía. Algo que se sentía como ser vista, como existir, en un país que todavía no sabía su nombre. 16 meses después de cruzar, Elena trajo a sus hijos. El reencuentro fue en un estacionamiento de un supermercado en Los Ángeles. Valeria bajó del carro y corrió. Elena abrió los brazos, y los 2 cuerpos se encontraron con la fuerza de 16 meses de teléfono, y silencio, y distancia. Andrés llegó después. Camila se quedó pegada a la pierna de Elena durante 3 días seguidos.
Elena los miró a los tres y pensó algo que no había podido pensar en mucho tiempo. Ahora sí empieza. Pero empezar en un país nuevo, sin papeles, con 3 hijos, no es sencillo. Los niños fueron a la escuela pública. El inglés llegó primero para ellos, como siempre llega para los niños. Elena veía a sus hijos hablar en inglés en la mesa, reírse de chistes que no entendía, navegar en un mundo que ella todavía miraba desde afuera. Y en vez de sentir celos o tristeza, Elena sintió algo diferente: orgullo. Porque esa adaptación que veía en sus hijos era exactamente para lo que había cruzado, para que ellos pudieran llegar más lejos de donde ella podía llegar. Pero también empezó a sentir algo más. Una pregunta que al principio era pequeña y que fue creciendo con el tiempo. ¿Y yo? ¿Yo hasta dónde puedo llegar? Elena tenía 34 años cuando esa pregunta dejó de ser pequeña. Fue en una mañana de martes. Estaba limpiando la cocina de una nueva clienta, una mujer de negocios que trabajaba desde su casa. La clienta tenía una llamada de trabajo y Elena escuchó, sin querer, parte de la conversación. La mujer hablaba de un negocio que había empezado en su cocina. Decía que al principio no sabía nada, que había cometido errores, que había perdido dinero, pero que había seguido, y que ahora tenía 12 empleadas. Elena terminó de limpiar la cocina en silencio. Pero algo en ella no estaba en silencio. Algo en ella estaba haciendo preguntas. Esa tarde, de vuelta en su departamento, Elena abrió el cuaderno donde escribía las cuentas de la semana. Arrancó una página nueva. Esa noche Elena no escribió números. Escribió una pregunta. ¿Qué sé hacer yo? No qué trabajo tiene, no qué necesita, qué sabe hacer ella. Y se quedó mirando la pregunta durante mucho tiempo, porque nadie le había hecho esa pregunta antes. Ni su madre, ni Rodrigo, ni ningún jefe, ni ninguna clienta. ¿Qué sé hacer yo? Y empezaron a llegar respuestas que Elena no esperaba. Sé limpiar de una manera que pocas personas saben. Sé organizar un espacio y hacerlo funcionar. Sé ver lo que una familia necesita antes de que lo pidan. Sé trabajar con personas difíciles sin perder la dignidad. Sé administrar el poco dinero con una precisión que aprendí de la necesidad. Y sé hablar con mujeres que vienen de donde yo vengo. Esa última respuesta fue la que encendió algo. Porque Elena llevaba años recibiendo llamadas de paisanas recién llegadas. Mujeres que necesitaban trabajo, que no sabían cómo funciona aquí, que tenían miedo de todo lo que ella también había tenido miedo. Y Elena siempre las ayudaba, sin cobrar, sin pensar, simplemente porque sabía lo que era llegar sin saber. ¿Y si eso valía algo? ¿Y si lo que ella hacía gratis para sus paisanas era exactamente un negocio? Elena tenía 35 años cuando habló con la señora Patricia. Le dijo que quería empezar su propio servicio de limpieza, que quería contratar a mujeres como ella, mexicanas, centroamericanas, mujeres que sabían trabajar pero no sabían cómo entrar al sistema. La señora Patricia la escuchó y le dijo algo que Elena repite todavía hoy. Le dijo: Elena, usted ya tiene el negocio, solo le falta el papel que lo diga. Esa frase la cambió todo, porque Elena había estado esperando que alguien le diera permiso. Y la señora Patricia le estaba diciendo que el permiso ya lo tenía. Esa semana, Elena fue a una organización de ayuda a inmigrantes del barrio. Preguntó por los pasos para formalizar un negocio. Le explicaron. Era más sencillo de lo que pensaba. No necesitaba papeles migratorios para tener un negocio registrado. No necesitaba un capital grande. Necesitaba un nombre, una cuenta bancaria a nombre del negocio y clientes. Los clientes ya los tenía. El nombre lo pensó esa noche. Limpieza con orgullo, porque durante años había limpiado casas ajenas. Ahora iba a construir la suya. Eso era exactamente lo que hacía, lo que siempre había hecho, con orgullo. El primer año del negocio fue caótico, pero era un caos que Elena reconocía. Era el mismo caos de los primeros meses en Los Ángeles, la misma sensación de moverse en territorio desconocido sin mapa, pero con una diferencia fundamental. Esta vez era su territorio. Este caos lo había elegido ella, y eso cambiaba todo. Elena aprendió a llevar cuentas de una manera que nunca le habían enseñado. Aprendió qué era un recibo oficial, qué era un contrato de servicio, cómo protegerse si una clienta no pagaba,
Fue a la biblioteca del barrio y buscó libros sobre pequeños negocios. Los leyó con el mismo método que había aprendido de la señora Patricia. No entendiendo todo, entendiendo suficiente, y aplicando lo que entendía de inmediato. Porque Elena no era de las personas que esperan a saber todo para empezar. Era de las personas que empiezan y aprenden en el camino. Eso también lo había aprendido de la frontera, que esperar el momento perfecto para cruzar significaba nunca cruzar. Elena lo hacía todo sola. Conseguía los clientes, hacía el trabajo, cobraba, administraba el dinero. Llegaba a su departamento a las 9 de la noche, ayudaba a los niños con la tarea y se dormía a la medianoche con los papeles del negocio encima de la cama. Pero había algo diferente, una energía que el trabajo de empleada nunca le había dado, porque cuando trabajaba para otras personas, Elena entregaba su tiempo a cambio de dinero. Cuando trabajaba para su negocio, Elena entregaba su tiempo a cambio de algo que nadie le podía quitar. Un día, 6 meses después de registrar el negocio, Elena contrató a su primera empleada. Se llamaba Guadalupe. Tenía 41 años. Acababa de cruzar. Elena la entrenó. Le enseñó sus estándares. Le explicó cómo cobrar, cómo hablar con las clientas, cómo manejar un reclamo. Le pagó mejor de lo que a ella le habían pagado nunca en sus primeros años. Y Guadalupe le dijo algo que Elena no va a olvidar. Le dijo: «Gracias por no hacerme sentir que llegué». Elena supo exactamente lo que quería decir, porque ella también lo había sentido. Esa sensación de llegar a un lugar y que todo en el ambiente te dice que eres de menos. Elena se prometió que ese sentimiento no iba a existir en su negocio, y empezó a construir algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía como una familia. Los años que siguieron fueron de crecimiento constante, no siempre lineal, no siempre visible. Hubo meses en que Elena miraba los números y veía que había crecido, y hubo meses en que miraba los números y veía que había retrocedido, pero nunca volvió al punto de partida, porque el punto de partida ya no existía. Elena ya no era la mujer que había llegado sin saber. Era la mujer que había llegado sin saber y había construido algo de todos modos. Y esa diferencia no se borraba con un mes malo. Un día, en el 3er año del negocio, Valeria le preguntó cómo había aprendido a hacer todo lo que hacía. Elena se quedó pensando y le dijo algo que Valeria recuerda hasta hoy. Le dijo: «Mija, aprendí igual que aprendiste tú a caminar, cayendo, levantándome, sin preguntarle a nadie si era el momento correcto de intentarlo». Valeria escribió esa frase en su cuaderno. Elena la vio escribirla y no dijo nada, pero por dentro pensó algo que nunca hubiera pensado en Michoacán. Pensó: «Yo también tengo algo que enseñar, no siempre fácil, no siempre recto». Hubo una noche, en el 4.º año del negocio, en que Elena pensó en cerrar todo. Se sentó a revisar las cuentas y entendió que si 2 clientas más cancelaban ese mes, no iba a poder pagar a sus empleadas. No a ella, a sus empleadas. Porque Elena se pagaba última siempre. Se quedó sentada con esos números hasta la 1 de la mañana. Y entonces, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Le habló a Valeria. Valeria tenía 16 años. Y Elena, que siempre había protegido a sus hijos de los problemas del negocio, esa noche le contó la verdad. Le dijo: «Mija, estamos en un momento difícil. No te lo digo para que te preocupes. Te lo digo para que sepas que cuando las cosas se ponen difíciles, tu mamá no esconde la cabeza. La levanta y busca solución». Valeria la miró y le dijo: «¿Qué necesitas que haga?». Elena pensó que iba a llorar. Le dijo: «Nada. Solo que estudies. Eso es lo que necesito». Al día siguiente, Elena consiguió 2 clientes nuevos. No por magia, porque esa madrugada, mientras los números no cerraban, también había estado en el teléfono enviando mensajes a personas que la conocían, pidiéndoles referencias, moviéndose aunque tuviera miedo, como siempre. Hubo una clienta que la acusó de robo sin pruebas y Elena tuvo que perder esa parte del negocio por un tiempo mientras la situación se resolvía. Hubo un año en que 2 empleadas se fueron a la competencia y se llevaron clientes. Hubo meses en que los números no cerraban y Elena pagaba a sus empleadas antes que a ella misma. Pero hubo también otras cosas. Valeria, que había apretado su mano en la oscuridad de la frontera,
Terminó el bachillerato con honores. Primer puesto de su clase. Elena fue a la ceremonia con Andrés y Camila. Se sentó en la primera fila porque llegó temprano específicamente para sentarse en la primera fila. Cuando llamaron el nombre de Valeria y Valeria cruzó el escenario para recibir su diploma, Elena hizo algo que no había planeado. Se levantó, sola en su fila, y aplaudió de pie, porque sabía exactamente cuánto había costado ese momento. Algunas personas alrededor la miraron. Elena no les devolvió la mirada. Seguía mirando a Valeria, a la niña que había apretado su mano en la segunda noche de la frontera, que ahora caminaba sola, en una toga azul, hacia algo que ninguna en su familia había alcanzado antes. Y Elena firmó los papeles de la solicitud a la universidad con las mismas manos que habían lavado miles de pisos ajenos. Andrés la siguió 2 años después. Primero en su familia en cruzar de ese lado, en su familia en toda su historia. El día que Andrés recibió su carta de aceptación, Elena fue al baño, cerró la puerta y lloró durante 20 minutos. No de tristeza, de algo que tampoco tiene nombre exacto en ningún idioma. Algo que se siente cuando un sacrificio que costó todo finalmente llega a donde tenía que llegar. Hoy Elena tiene 48 años. Su negocio Limpieza con Orgullo tiene 11 empleadas. Tiene contratos con 3 empresas y 17 familias fijas. Sus ingresos son el doble de lo que jamás imaginó ganar cuando cruzó con $40. Valeria estudia enfermería. Andrés estudia ingeniería civil. Camila, la más pequeña, tiene 15 años y quiere ser abogada de inmigración. Elena dice que cuando Camila le dijo eso, tuvo que salir al balcón a respirar. Porque Camila nació mientras Rodrigo llegaba tarde. Y ahora quiere dedicar su vida a abrir puertas para personas como su madre. El ciclo no solo se rompió, se convirtió en algo completamente nuevo. Quiero hablarte directamente ahora. Si escuchaste la historia de Elena, puede que hayas pensado, pero yo no soy inmigrante. Mi situación es diferente, y tienes razón, tu situación es diferente. Pero hay algo en la historia de Elena que no tiene que ver con fronteras ni con papeles. Hay algo que tiene que ver con el momento en que una persona decide que el miedo no va a ser el jefe. Elena no dejó de tener miedo. Lo tuvo en la segunda noche del cruce, cuando pensó que no podía. Lo tuvo cuando llegó a ese cuarto de 8 personas. Lo tuvo cuando empezó el negocio y los números no cerraban. Lo tuvo cada vez que firmó algo, pidió algo, construyó algo en un sistema que no fue diseñado para ella. El miedo no desapareció. Elena aprendió a caminar con él. Y esa es exactamente la habilidad que quiero que te lleves hoy. No la ausencia de miedo. La decisión de moverse igual. Tal vez la pregunta que cambió la vida de Elena puede cambiar la tuya. Primer ejercicio. Toma papel y lápiz ahora mismo. Escribe esta pregunta en la parte de arriba de la hoja, con tu letra. ¿Qué sé hacer yo? No qué trabajo tienes, no qué título tienes, no qué te han dicho que eres. ¿Qué sabes hacer tú? Escribe todo lo que llegue, sin juzgar, sin filtrar. Incluye las cosas que te parecen obvias. Incluye las cosas que haces gratis porque te salen solas. Incluye las cosas que haces para otros sin que te lo pidan. Porque muchas veces el negocio que necesitas está exactamente en lo que ya haces sin cobrar. Como le pasó a Elena. Segundo ejercicio. Por cada cosa que escribiste, responde esta pregunta. ¿Hay alguien que pagaría por esto? No si todo el mundo pagaría. No si muchos pagarían. Solo si hay alguien, una persona, que pagaría porque le resuelve algo que no puede o no quiere resolver sola. Si la respuesta es sí, tienes la semilla de algo. Y las semillas no necesitan todo el terreno perfecto para empezar a crecer. Solo necesitan que alguien las ponga en la tierra. Como Elena, como tú. Elena cruzó con $40, 3 hijos, y el miedo más grande de su vida. Y caminó con ese miedo durante 20 años. Sin que nadie le dijera que podía, sin papeles que lo garantizaran, sin un camino que alguien hubiera caminado antes para mostrarle cómo. Solo con la certeza de que quedarse era peor que irse, y con el amor más poderoso que existe. El amor de una madre que decide que sus hijos van a llegar más lejos. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda la historia de Elena, es porque algo en ti también ha decidido eso. Que alguien a quien amas, o que tú misma,
Va a llegar más lejos. No lo apagues. Aliméntalo. Actúa aunque te tiemble la voz, como Elena, como Sonia Sotomayor, hija de inmigrantes puertorriqueños, que creció en el Bronx en una familia humilde, que aprendió inglés de los programas de televisión, que llegó a ser jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la primera latina en hacerlo. Sonia dijo una vez algo que Elena guardó en el corazón. Su historia no comenzaba con ella. Comenzaba con todos los que vinieron antes y que no pudieron llegar tan lejos. Y su responsabilidad era llegar tan lejos como pudiera, precisamente porque ellos no habían podido. Elena, Sonia y tú. Porque tu historia todavía no terminó y la mejor parte todavía no ha llegado. Y ahora, como te prometí desde el principio, llegó tu momento. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Piensa en ese miedo que has estado cargando y en la decisión de caminar con él de todas formas. Deja que esta música llegue a donde las palabras no siempre pueden, porque muchas veces la vida no cambia cuando desaparece el miedo. Cambia el día que decides caminar con él. Hay un tipo de valentía que nadie te enseña en ningún libro. No es la valentía de no tener miedo. Es la valentía de seguir caminando aunque el miedo esté ahí, agarrado de tu mano, paso a paso, noche tras noche. Eso fue Elena. Eso eres tú. Cruzó en la oscuridad con 3 hijos de la mal, $40 y un sueño que nadie más podía ver. Aprendió a hacerse pequeña para sobrevivir el camino, pero dentro de ella había algo que no iba a ceder. No espero que el miedo se fuera, no espero tener todo seguro. Tomó sus manos temblorosas y construyó con ellas su futuro. Caminar con el miedo, caminar con el miedo. Eso es lo que hacen las que van a llegar. Caminar con el miedo, caminar con el miedo. No esperes que se vaya, empieza a caminar. Limpió casas ajenas con orgullo en las manos. Aprendió que el valor no depende del papel. Escuchó una pregunta que cambió todo lo que era. ¿Qué sé hacer yo? Y la respuesta fue su poder. No espero que el mundo la invitara, no espero permiso ni señal. Escribió su nombre en algo propio y lo llamó con orgullo su umbral. Caminar con el miedo, caminar con el miedo. Eso es lo que hacen las que van a llegar. Caminar con el miedo, caminar con el miedo. No esperes que se vaya, empieza a caminar. Valeria le apretó la mano en la oscuridad y le dijo: mamá, tú puedes, yo lo sé. Y Elena siguió caminando sin mirar atrás, porque el amor más grande es el que mueve los pies. Y tú también, pues, y tú también, pues, y tú también.
camino cambia cuando desaparece el miedo. Cambia el día que decides caminar con él como Elena.